Entonces, con eso vamos a iniciar con la unidad 6, ¿verdad? Que esta ya sería la última para el examen. Ya a nosotros nos queda esta semana y la otra para y dar tutorías, porque la que sigue, o sea, de hoy en 15 días ya son los exámenes, ¿verdad? Los exámenes son exactamente el 7 y 8 de junio, por aquello de los que tengan que sacar permiso para trabajos y demás. Ok, dice que la unidad 6 a nosotros aquí nos va a entrar mucho el vocabulario acerca de las bellezas naturales de Costa Rica. Por ejemplo, que ustedes, esta parte a veces les sale como con imágenes. Les ponen este tipo de imagencitas y que ustedes tengan que ponerles el nombre, ¿verdad? Entonces, que una catarata se dice waterfalls. Wildlife es como la vida salvaje, ¿verdad? Después tenemos sea, que es como el mar. Jungles, que es como la jungla. Cloud forest, esto es como un bosque nubosos. Beaches, playas, ¿verdad? Volcanoes, countrysides, ¿verdad? Entonces es como aprendernos este vocabulario porque sé que a veces les ponen una imagen. Este vocabulario se los meten como en una imagen y que ustedes tengan que escribir los nombres. Después tenemos el tema de there is y there are. Esto es un tema que ustedes vieron en séptimo también. Este tema se da en séptimo, que el there is y el there are. El there is es cuando ustedes van a decir como para decir que hay algo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos hay algo o digamos hay flores, por ejemplo, hay agua, ¿ve? Entonces, there is lo vamos a utilizar para cosas singulares, o sea, que sean una cosa o cosas que no podamos contar, como por ejemplo los líquidos, ¿verdad? O la contaminación, el sonido. No es algo que usted me puede dar un número, solo me puede dar cantidades o porcentajes. O sea, usted me puede decir, Palmares está muy caliente o muy contaminado, pero no me puede decir contaminación 5. Hasta un porcentaje podrá decirme, pero en cantidad específica nosotros no sabemos. Y el there is, como les dije, cuando es una cosa, como que yo diga, there is waterfall in Palmares, hay una catarata en Palmares, ¿verdad? Es una. Pero, y también tenemos there are es para decir plurales, como que yo quiera decir hay 5, ¿verdad? Hay 10, que yo pueda dar un número. Entonces, eso es there is y there are. A ustedes les va a salir como con los atractivos naturales. There is positivos, there is not negativo y is there para pregunta. There are positivo, there are not o there aren't para negativo y are there para pregunta. Ok, después de esto tenemos los atractivos naturales con este tema. O sea, por ejemplo, que ustedes, yo les diga, there are beautiful attractions in Costa Rica, que hay muchas atracciones turísticas en Costa Rica. Y decimos, there are rivers, volcanoes, ve, hay ríos, volcanes. Eso yo puedo dar un número. Yo puedo decir, Costa Rica cuenta con, no sé, 15 volcanes, ¿verdad? Yo puedo dar un número. Y 50 playas. Entonces ahí sí podemos decir there are, ¿verdad? Pero yo si quiero decir Costa Rica tiene mucha agua, entonces ahí ya no puedo decir there are, sino que sería there is, porque el agua no la podemos contar así en un número exacto, ¿verdad? Entonces esa es como se va a ir utilizando ese temita. Ok. A ustedes les van a entrar, a veces les sale como en un marcar con X. Aquí dice que es que como una práctica utilizando el there is y el there are, ¿verdad? Como que ustedes los pongan a hacer oraciones con there is y there are. Entonces es igual. Ustedes lo que tienen que hacer es eh, empezar a poner como el vocabulario, ¿verdad? Ir poniendo las cositas ahí.
como oraciones. ¿Ves? Dice, escriba 10 oraciones acerca de atractivos turísticos utilizando there is y there are. ¿Cómo sería? Entonces sería exactamente igual como se los estaba diciendo. ¿Verdad? Que ustedes pongan there is, no sé, waterfall in Cartago. Hay una catarata en Cartago. There are many animals in Liberia. Hay muchos animales en Liberia. ¿Verdad? Que todos esos son como atractivos naturales. Entonces todos esos los tenemos que ir poniendo ahí. Ok. Entonces ese es como ese tema. Ok, de aquí a nosotros nos sale el present perfect. La semana pasada nosotros vimos el past perfect. Ahora también nos va a entrar el present perfect. Chiquillos, a ustedes no se les puede olvidar la lista de verbos en el examen, porque para este examen les entra la columna 3, bueno, 2 y 3. Pero la 3 es muy nueva para ustedes casi no la han utilizado. Entonces necesito que de fijo lleven la lista de verbos, ¿verdad? Porque la van a ocupar mucho. Entonces para que no se les olvide. Ok. Entonces ahora nosotros vamos a ver el present perfect. Yo igual les tengo un resumencito como siempre. Present perfect. Que igual ahora yo se los voy a pasar. El present perfect es como cuando nosotros decimos yo he viajado, ella ha trabajado, nosotros hemos comido. ¿Ves que decimos hemos? Una cosa es decir había, que ese es el pasado perfecto. Yo había estado aquí. Eso es pasado perfecto. Y otra cosa es decir yo he estado aquí. ¿Verdad? Es un poquito diferente. Entonces, dice que con el present perfect nosotros vamos a utilizar dos auxiliares. Recuerden que el auxiliar es como palabritas que van a acompañar al verbo. Esas palabritas que van a acompañar al verbo, una va a ser has y la otra va a ser have, estas que están en verde y amarillo. Entonces, has, ¿con cuáles pronombres van a trabajar? Van a trabajar con she, con he y con it. ¿Qué significa has? Aquí se los escribí. Dice, ella ha, el ha, it, o sea, el perro o el carro ha. ¿Verdad? Entonces, si usted dice she has, está diciendo ella ha. Si ustedes dicen he has, el ha, it has, el perro o el carro ha. ¿Verdad? O el animal de quien estemos hablando o del objeto que estemos hablando. Después tenemos you, we, they y I para trabajar con los pronombres have. Entonces, I have, yo he. They have, ellos han. You have, usted o ustedes han. Y we have, nosotros hemos. ¿Verdad? Entonces, así es como van a ir trabajando ellos. Dice, siempre nosotros vamos a utilizar dice, vamos a tener el sujeto, el auxiliar y los verbos en participio. ¿Cuáles son esos verbos en participio? La tercera columna de la lista de verbos. La tercera, ¿verdad? Entonces, bueno, la clase pasada ya les enseñé cómo utilizar la lista, cómo se utilizaban los verbos. Entonces, siempre tenemos que utilizar la tercera columna de la lista de verbos acompañada de los auxiliares has o have y el complemento, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, como que yo diga aquí, voy a ponerles un ejemplo aquí. Yo diga, I have, vamos a ver, I have clean. Clean es limpiar.
Pero cuando está, ves, aquí yo se los puse, ve, clean es limpiar. En la segunda columna es limpió. Y en la tercera columna se escribe igual que la segunda columna, pero cuando está en la tercera columna significa limpiado. Entonces, si yo digo I have cleaned, ¿qué estoy diciendo, chiquillos? I have cleaned. Yo he limpiado. Mm, ajá, yo he limpiado, exactamente. ¿Ves? Es algo que usted ha hecho en el pasado, pero puede volver a hacer. Ese es el pasado, el presente perfecto. Es algo que nosotros ya hemos hecho, pero no nos cerramos a la idea de que no va a volver a pasar. Es que si usted dice, yo limpié ayer ya no va a volver a pasar. Yo limpié, ¿ves? Ya es como pasado por completo. En cambio, si yo digo yo he limpiado, cabe la posibilidad de que va a volver a limpiar en algún momento, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia. Ok, entonces dice aquí, cuando sea negativo, la única diferencia de una oración positiva y una negativa es que a la par del have o el has vamos a poner un not. Entonces aquí dice she, he o it has not o hasn't. Él no ha aprendido inglés, por ejemplo. I, you, we o they utilizan have not o haven't. El que sea más fácil para ustedes de aprenderse. Yo les recomiendo que se aprendan have not o has not. Porque esos son como más simples. Usted sabe que le ponen not ya negativo. Se lo quita es positivo. ¿Verdad? Pero el que ustedes se quieran aprender. Y significa lo mismo. Yo, pero en este caso, no he. Ella no ha. Nosotros no hemos. ¿Verdad? Lo mismo que significa en la oración positivo, nada más que con el no. Entonces aquí dice, we have not listened the song. Nosotros no hemos escuchado la canción. ¿Verdad? Lo único que hizo fue cambiar el, de ponerles un not a la oración. Es la única diferencia que tiene. Ok. Cuando es pregunta es igual. Chicos, la salvada de es que el verbo no está en esa cambiadera. Solo cambió a tercera columna y de ahí ya no cambia más. Entonces ustedes siempre lo tienen que dar en la tercera columna. Es lo único que tienen que saber. Que lo tienen que dar en la tercera columna siempre. Ok. Entonces, cuando es pregunta, la única diferencia es que aquí primero va a ir el auxiliar. En las oraciones, primero iba el, la persona. En cambio, en las preguntas, primero ustedes van a escribir el auxiliar. O sea, primero escribimos o have o has y después la oración, ¿verdad? Y después la oración. Después el verbo. Entonces, has she cleaned the car? ¿A ella limpiado el carro? ¿Verdad? ¿Ves? Ya el auxiliar está de primero. El has en este caso. Have you learned Spanish? ¿Ha usted aprendido español? El auxiliar va de primero. Ok. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a responder? Es nada más decir sí o no, ¿verdad? Sí o no. Y el mismo auxiliar dice, ¿ha ella limpiado el carro? Sí, ella ha limpiado el carro. No, ella no ha limpiado el carro. ¿Ha usted aprendido español? Sí, yo he aprendido español. No, yo no he aprendido español. ¿Verdad? Entonces es exactamente igual. El verbo que nos dan en la pregunta, por ejemplo, si ustedes en el examen les ponen preguntas, ustedes tienen que saber que el mismo verbo que a usted le pongan en la pregunta,
va a ir en la respuesta, ¿verdad? Porque aquí los verbos no cambian como se los den. Solo si se los dan como en un complete, ¿verdad? Entonces ahí sí lo tienen que cambiar a la tercera columna. Solo si se los dieran como en un complete. Ok. Tenemos este otro tipo de preguntas que es cuando nosotros damos información, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizamos las palabritas what, where, when, ¿verdad? Entonces, dice, when has Daniel working the project? ¿Cuándo ha Daniel trabajado en el proyecto? ¿Ves? Aquí ya nosotros utilizamos, ya damos información. Por ejemplo, decimos, ¿cuándo ha trabajado en el proyecto? Daniel ha trabajado en el proyecto esta semana. ¿Ves? Pero es igual, el verbo se mantiene y el auxiliar también. El mismo que nos dieron en la pregunta se mantiene en la respuesta. Ok. ¿Me van entendiendo ese tema, chiquillos? Sí, pero sí, pero Ok, perfecto. Entonces, este es el presente perfecto. Ahorita yo les voy a pasar a ustedes este resumen para que lo tengan ahí. Es que aquí en el libro, si ustedes lo ven, viene todo como muy rápido. De ahí nada más viene ahí como algunos ejemplillos, pero de ahí no viene ni explicado cuáles son los auxiliares. ¿Ves? Vienen los dos auxiliares, pero no vienen para quién es cada auxiliar y demás. Entonces, por eso es que prefiero como explicárselas un poquito más para que ustedes puedan entender. Ok. Aquí hay algunos ejemplos, ¿ve? Negativos y positivos. También tenemos algunas preguntas. Ajá, viene un resumencito. Este se los voy a postear como en el, en el grupo, que es como un resumen de ese tema. Aquí viene el otro tipo de preguntas, las de WH. Aquí viene una práctica como esta. Es que esa de arriba no está media rara, pero esta que ustedes tienen que escoger cuál de los dos es el auxiliar que va en la oración. Si have o has. Por ejemplo, con I, ¿quién trabajaba, chiquillos? Have o has. A ver si se recuerdan. ah, profe. Ajá. Entonces es subrayarlo. Nada más marcarlo. Y aquí es hacer preguntas con la información. Ya le dieron el verbo y el sujeto, pero el verbo está en presente simple. Entonces ustedes tienen que utilizar la tercera columna, ¿verdad? Para hacer este. Entonces ahí se las puse como para que puedan hacer algunas practiquillas. Y estas, chiquillas, vean, cuando vienen así, lo más seguro, chiquillos, es que en el examen vienen algunas preguntas de desarrollo con ese tema. Porque el mismo libro se las están dando, ¿verdad? Recuerden que el examen lo hacen de acuerdo al libro. Aquí dice, have you ever been in Guanacaste? ¿Ha usted estado en Guanacaste? ¿Verdad? Entonces aquí es yes, por ejemplo. I have been in Guanacaste. Sí, yo he estado en Guanacaste. O si no hemos estado, entonces no, yo no he estado en Guanacaste. ¿Dónde ha estado usted? Que usted diga, yo he estado en Punta Arenas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué comida, qué ha comido? Entonces que usted diga, yo he comido, no sé, un pescado, lo que sea, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntillas puede hacer que les aparezca en el examen. Entonces, para que las tengan ahí, para que sepan. Que puede hacer que les aparezca una que otra. Ok.
Aquí hay como un vocabulario acerca de las actividades que uno hace en los atractivos naturales, ¿verdad? Como que uno diga, bueno, yo voy a andar en bueno, yo nado, o ves, aquí dice que vamos de vacaciones, voy a hoteles, todo este vocabulario, reservaciones, que es como cosas que uno hace cuando usted va de viaje, ¿verdad? Alojamientos, que ustedes alquilan un lugar. Entonces ahí viene como ese tipo de vocabulario que puede hacer que lo utilicen. ¿Ok? Para que lo estudien un poquito, por lo menos lo vean. Y aquí a ustedes les sale la diferencia entre will y going to. Will y going to son dos auxiliares del futuro. Vamos a ver. Aquí lo tengo ya. Ya lo tengo todo listo para pasárselos. Primero está will y después going to. Los dos, primero voy a ir al libro para explicarlo aquí con esta imagencita. Los dos son auxiliares del futuro. O sea, los dos se utilizan o se necesitan para nosotros hablar del futuro, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a hablar del futuro. Nada más que no es como cualquiera el que podemos usar cuando queramos. Hay uno para cada situación, ¿verdad? Primero vamos a empezar con el will. Dice que el will nosotros lo vamos a utilizar cuando vayamos a hablar de algo, que es una decisión espontánea, que es una rápida decisión. ¿Qué es eso? Por ejemplo, que a mí Yendri me diga, qué calor, voy a ir a hacerme un batido, ¿verdad? Ella tomó una decisión en el momento, una rápida decisión, una acción que va a afectar el presente. Tal vez ella estaba sentada viendo tele y ella dice, uy, qué calor, voy a ir a servirme fresco, ¿verdad? Entonces, el futuro más próximo, que son los próximos segundos o minutos del tiempo de ella los cambió en cuestión de un segundo con solo decir una idea, ¿verdad? Entonces, eso es una decisión rápida. Para eso nosotros vamos a utilizar will, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a hablar de algo así, que pasa en el momento, vamos a utilizar will, ¿ok? También para ofrecer algo, cuando nosotros vayamos a ofrecer algo, por ejemplo, that looks heavy, I will help you with it. Eso luce pesado, le voy a ayudar, ¿verdad? Digamos que yo veo a alguien que, no sé, veo a Yasmina que está llevando unas bolsas súper pesadas y yo le digo, uy, eso se ve muy pesado, voy a ayudarle. Entonces yo me ofrecí a ayudarle a ella y cambié el futuro de las dos en un momento, ¿verdad? En un momento donde ella ya tenía en mente que ella iba a ir, llevando esas bolsas tan pesadas y demás. Entonces, le cambiamos utilizando el futuro porque ofrecí algo. Ok, seguimos. Seguimos, ¿verdad? Después tenemos para prometer algo. Ejemplo que yo les diga a ustedes, yo no se preocupe, yo le prometo ayudarle a estudiar, ¿verdad? Entonces, ya igual, es algo que yo me ofrecí a hacer por usted. Le voy a ayudar a estudiar. Entonces, eso es una promesa. Ahí también vamos a utilizar el auxiliar will.
o para un trato, ¿verdad? También cuando vayamos a hacer un trato. Y también para una predicción. La predicción se utilizan con los dos auxiliares, pero ¿qué es una predicción? Por ejemplo, yo veo el cielo súper oscuro y yo digo, hoy va a llover, ¿verdad? Pero es una predicción. Puede hacer que esté todo el día súper oscuro y no llueva, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿cuándo vamos a utilizar el auxiliar will? Ahora sí, digo, ¿cómo? Vamos a verlo. Dice que el will, como les dije, ¿verdad? Para todas esas opciones, una predicción, algo que ocurre en el momento y van a cambiar nuestro futuro, un trato, ofrecer algo o una promesa. También para algo que ustedes no están tan seguros. Por ejemplo, que yo le pregunte a Jonathan, Jonathan, ¿dónde va a estar usted en 5 años? Que él me diga, y yo creo que trabajando en un mejor lugar porque ya voy a tener bachiller. Se me ocurre, ¿verdad? Entonces puede hacer así. Nosotros, para utilizar el will, este tema es muy fácil, chiquillos. Aquí los verbos no cambian. Como a usted le den el verbo, así se queda. Aquí no tenemos que hacer cambios de verbos de ninguna clase. Entonces, para que se recuerden de eso, que el verbo, como a usted se lo den, así se queda el verbo, ¿verdad? No es como cuando vemos el pasado o así, que el verbo cambia. En estas el verbo no cambia nada. Se mantiene exactamente igual. Nunca cambia. Después tenemos las oraciones positivas. En las oraciones positivas nosotros vamos a necesitar. Chiquillos, regálenme en un segundo momento, por favor. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces dice, chiquillos, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar el will? Ay, dice que el will nosotros lo vamos a utilizar de esta manera, ¿verdad? Para hacer una oración nosotros necesitamos un sujeto como siempre, el auxiliar will, que él en español no significa nada. Lo que hace es convertir el verbo del que nosotros vamos a hablar en futuro. Por ejemplo, si yo le doy comer, entonces usted le pone en la palabra will y ya dice comerá, ¿verdad? Siempre a futuro, porque él es un auxiliar del futuro. Entonces, si yo digo acá, Susana jugará, bueno, y después el verbo en presente y el complemento. Susana jugará con Daniela. Entonces dice, Susana will play with Daniela. ¿Ves? El verbo play no sufrió ningún cambio, nunca cambió de la nada. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros hicimos fue agregar el will play, que en este caso es el futuro, ¿verdad? El auxiliar will. Dice, I will eat hamburgers. Yo comeré hamburguesas. ¿Ves? Aquí el verbo tampoco sufrió ningún cambio. Lo único que hicimos fue ponerle el will a la par del verbo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes en el examen les dan una oración así. She, espacio,
y viene, por ejemplo, no sé, cook. Este es el verbo, cook. Bueno, en las indicaciones dice, utilicen el futuro, ¿verdad? Will cook dinner. Ella comerá, ella cocinará la cena. Entonces, ¿qué es lo único que ustedes tienen que venir a hacer? Poner will aquí y el verbo cook. Will cook. ¿Ves? Que les queda exactamente así. Will cook. Aquí el verbo no sufre ningún solo cambio. Pero lo que sí tienen que recordarse, porque ahorita cuando vayamos a ver el otro tipo de futuro que es con going to, es lo que les dije antes. Cuando utilizamos nosotros el will, que era para un trato, para el futuro que vamos a cambiar en cuestión de minutos, eh, prometer algo, ¿verdad? Eso. Es algo, el will es algo que vamos a utilizar cuando nosotros no estemos muy seguros de que vaya a pasar, ¿verdad? Es algo como informal, ¿verdad? Algo que nosotros no vayamos a hacer o que no tenemos ni un solo plan y cambiamos los planes de momento, de minuto, ¿verdad? Así de la nada, nosotros cambiamos los planes. Entonces, ahí vamos a utilizar will. Cuando es una oración negativa, lo único que le vamos a poner de diferente es un not a la par del will. Vamos a decir will not. El verbo igual, no sufre ningún cambio. Ejemplo, Mario and Carlos will not. Si ustedes quieren pueden decir will not o won't, cualquiera de los dos. Mario and Carlos won't listen the song. No escucharán la canción. She will not play with Daniela. Ella no jugará con Daniela, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos. Pero aquí el verbo no cambia. Ok. Después de eso, tenemos las preguntas. Las preguntas, lo que va diferente es que el will va de primero. El will es el único que va a sufrir como un cambio, ¿verdad? En este caso, will she play with Daniela? ¿Jugará ella con Daniela? Entonces igual. Yes, she will play with Daniela. No, she will not play with Daniela. Exactamente igual. Ok, ¿ves? El verbo no sufrió ningún cambio. O won't, cualquiera de los dos. También tenemos aquí el otro tipo de preguntas que era utilizando el información WH. Tenemos when will you play with Daniela? ¿Cuándo usted jugará con Daniela? Entonces usted va a decir tomorrow, por ejemplo, I will play with Daniela on Monday. Yo jugaré el lunes o yo jugaré con Daniela el mañana. Where will you go tomorrow? ¿Dónde irá usted mañana? I will go to the bank. Yo iré al banco. ¿Verdad, chiquillos? O sea, lo que sí tienen que recordarse es que en las oraciones siempre va a ir el will pegadito del verbo. Siempre. En las oraciones, cuando es preguntas, es cuando él se separa un poquito. ¿Verdad? Que va a ir will she play. ¿Ves? Que en medio del will y el verbo va a estar la persona. Es lo único que va a cambiar un poquito. Ok. Después dice acá. Ok. Entonces ese es del will. Después aquí tenemos con el going to. Pero primero vamos a usar un toque el libro. Dice. Que con el libro nosotros vamos a poner primero, vamos a irnos al libro, cuando nosotros vamos a utilizar el going to. Aquí ya les va a quedar un poquito más claro. Dice que el going to va a ser utilizado cuando nosotros ya tengamos un plan específico del futuro. Por ejemplo, una cita médica, ¿verdad? Que yo le diga a Yasmina, Yasmina,
el jueves 15 de octubre, ¿qué tiene que hacer usted? Y me diga, tengo una cita en el dentista, ¿verdad? Ya es porque definitivamente de ahí se la cambiaron. De que ella o algo pasa, pero ella ya tiene un compromiso para ese día. Ya sabe que si no se presenta, di la va a perder, ¿verdad? Ahí pues nosotros vamos a utilizar going to, cuando ya nosotros tengamos un plan del futuro, ¿verdad? Como que yo le diga, chiquillos, ¿qué van a hacer ustedes mañana? Vamos al cine, vamos a ir al cine. Ya ustedes tienen un plan, ya compraron las entradas, ya saben cuál película van a ir a ver, a cuál cine van a ir, ¿verdad? Con quiénes van a ir. Eso ya es un plan. Entonces ahí sería con going to. También cuando hay evidencia, cuando nosotros tenemos algo de evidencia que ya va a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, que dice, a mí yo me duele la cabeza, me duelen las glándulas y que usted diga, yo me voy a enfermar. Mañana voy a amanecer enfermo, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia? Todos los síntomas que están teniendo hoy. Entonces ya es algo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Que se va a enfermar. Esa es la evidencia. Ok, y también lo que tienen en común el will y el going to es que los dos sirven para hacer predicciones, ¿verdad? Entonces, predicciones como la que antes les dije, que yo les dije, vea, veo el cielo oscuro, seguro va a llover en la tarde, ¿verdad? Es algo que puede hacer que pase o puede hacer que no, es una predicción. Entonces, cuando sean predicciones, ahí sí podemos utilizar cualquiera de los dos, ya sea will o ya sea going to. Ahora sí, ya sabiendo esto, nos vamos a ir a ver cómo utilizamos el going to. Dice que el going to es utilizado de esta manera. Para ustedes poder utilizar el going to necesitan recordar que el going to trabaja de la mano del verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Is, are o am. Ok, una oración positiva utilizando el going to, igual aquí el verbo no sufre ningún cambio. Se mantiene igual. Pero vamos a necesitar dos cosas. Una, el verbo to be y dos, el auxiliar going to, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ocupar un pronombre, igual que siempre, el verbo to be del pronombre que ustedes escojan, el going to, que va a ser el auxiliar, y el verbo. Por ejemplo, she is going to be a doctor. Ella será una doctora. Ya ella está estudiando para ser doctora, ya casi termina de estudiar, ¿verdad? Entonces ya tenemos la evidencia de que ella se va a graduar, ya tiene casi todos los cursos. Entonces ahí sería con going to. Dice, she is going to be a doctor. ¿Ves? El is, el going to, que siempre no significa nada tampoco. Lo único que va a hacer es cambiar el verbo a futuro, ¿verdad? Y el verbo. I am going to eat pizza. Yo comeré pizza. We are going to sleep at 5. Nosotros dormiremos a las 5. ¿Cómo le saldría en el examen? Le dan she y le dan el verbo. Entonces, ¿qué tienen que poner ustedes? El is going to, y en este caso, bueno, el verbo to be is porque venía she. El going to y el verbo que está entre paréntesis también ustedes lo tienen que volver a subir, ¿verdad? Volverlo a utilizar. Ok, Carlos and Daniel son plurales. Recuerden que cuando es plural va a ir are. Entonces, Carlos and Daniel are going to travel to Mexico. Ellos viajarán a México.
Dice, my dog is going to sleep. Mi perro dormirá en el jardín, ¿verdad? Eso es como que ya sabemos que él lo va a hacer. Ok, entonces, cuando es negativa, exactamente lo mismo, nada más que el verbo to be, a la par del verbo to be, le vamos a poner un not. Por ejemplo, dice, they are not going to work on Monday. Ellos no trabajarán el este lunes. ¿Ves? Are not. He is not going to play soccer. Ellos no jugarán fútbol. Igual, negativo. ¿Ok? Cuando es pregunta igual, el verbo to be va de primero. Siempre. Is, por ejemplo, are you going to work? Is she going to be? ¿Ves? Le damos vuelta a la oración. Entonces, si usted se sabe hacer una oración, sabe hacer todo. Porque nada más se recuerda que cuando es pregunta, el verbo to be va de primero. Si es negativa, a la par del verbo to be, le ponemos un not. Y así con todas. Preguntas con WH, ¿verdad? Dice, what are you going to do on Monday? ¿Qué va a hacer usted el lunes? Yo estudiaré inglés, por ejemplo, ¿verdad? I am going to study English. Aquí abajo les pongo los verbos to be por si se les olvidó. ¿Quién trabajaba con is? She, he o it. ¿Quién trabajaba con are? They, we, you. ¿Y quién trabajaba con am? I, que significa yo, ¿verdad? Entonces ahí los tienen por aquello de que se les haya olvidado. Ok. Vamos a ver si continuamos. Aquí viene lo mismo, era como un resumencito del going to. Se los voy a poner ahí en el grupo por aquello de que les funcione. Y un resumencito del will. Vienen unas prácticas como qué va a hacer usted en sus siguientes vacaciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver este tema, a ver qué más nos queda. Vocabulario. Esto es puro vocabulario y yo creo que eso es lo último. Solo me queda un tema y hemos terminado. Sí. Ok, aquí vamos a tener el último tema que es parecido a un tema que nosotros ya vimos para el examen pasado, que era el presente simple. El presente simple era los de las reglas de la S. ¿Se recuerdan? El reglas de la S que nosotros vimos. Ok. Ok. Aquí hay una combinación del tema que estamos viendo, del futuro y del presente simple. Entonces, chiquillos, vean. Se los voy a poner así. Les voy a poner esto, que es como el tema. Vean. Ok, como el tema. Y les voy a hacer una notita aquí para que ustedes sepan. El first conditional es, ok, la palabra conditional significa dar condiciones, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a dar una condición, vamos a utilizar el first conditional. ¿Qué es una condición? Como cuando usted le dice a un chiquito, si usted estudia, mañana lo llevo al parque.
¿verdad? Es como dar una condición, que la única manera de que lo lleven al parque es si él estudió. Es exactamente igual en inglés. Ok, o que yo le diga, bueno, si usted estudia, pasa el examen, si no, no, ¿verdad? Son condiciones, no afirmaciones. Puede ser de que usted estudie, estudie, estudie y ni aún así pase el examen, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Entonces, así es como lo vamos a ir viendo. Primero dice, ok, nosotros vamos a utilizar y recordarnos de esto. Aquí vamos a utilizar solo los verbos en presente, ¿verdad? Solo los verbos en presente. ¿Cuáles eran los verbos en presente? La primera columna de la lista de verbos. Y el auxiliar will, que es el que estamos viendo ahorita. Ustedes se tienen que recordar esto. Dice, vamos a ver una palabrita que se llama if. Esta palabrita significa sí de condición, ¿verdad? Ustedes conocen ya el yes. El yes es sí de afirmación. Sí, yo tengo hijos. Sí, yo, ¿verdad? Yes, yes, yes. Ahora vamos a ver el if, que es sí, pero cuando nosotros vayamos a hablar de una condición, ¿verdad? Para condiciones. Entonces dice así. A la par de este if, siempre dice que a la par del if, la siguiente rayita que esté, vamos a escribir will más el verbo, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes vean el if, en toda oración va a estar el if. En la rayita que esté a la par van a escribir el will y el verbo que me den. Y al otro lado solo van a escribir el verbo y se tienen que recordar de las reglas de la S, que fue el tema que vimos para el examen pasado. Que si venía she, he o it, le íbamos a poner una S al verbo. Entonces, como aquí ve que dice receive y viene she, entonces receives con S. Ok, entonces, les voy a poner esta notita aquí otra vez en el grupo para que usted la vea. ¿Verdad? Con la notita. Y aquí se la voy a poner ahí. Dice. Entonces, a la par del if, ¿qué vamos a poner? Una S en el will y al otro lado el verbo igual y nos fijamos si lleva S o no lleva. Entonces, veamos la número 1. Dice, if you. Entonces, en esa rayita, en la primera, vamos a escribir will send, ¿verdad? Y sigue la oración. Y al otro lado ponemos she, que ya estaba ahí. Y el verbo le tenemos que poner en este caso una S porque viene she. No siempre va a venir con she. Veamos la número 2. La número 2, vea, igual inicia con if. Entonces, yo les aconsejo que en el examen subrayen o marquen todos los if. Y se recuerden que a la par del if van ustedes, empiecen por ahí. Aunque el if este vea como la 4, que el if está aquí. Entonces usted sabe que aquí va el will. Para que sea más fácil, inicien donde esté el if. Porque así usted lo va a ver más fácil que si lo hace así, desde buenas a primeras, ¿verdad? Ok. Entonces dice así. Número 12, entonces sería if I will do. Qué raro, espera para ver una cosa aquí. ¿Por qué esto me lo está tirando así? Espere para ver una cosa, chiquillos. Que creo que es que aquí el libro trae un error. Vamos a ver.
Espera para ver esto aquí en el libro un momento. Porque yo sé que es al revés. Pero el libro me lo está tirando así. If then. Simple future. Si esta oración está mala. Porque yo sé que a la par del if no va el will. Más bien es al revés. Pero es que aquí dice eso. After if. Then will future tense. Sí. Vea. Es así. El tema es así. Ya les volví la notita al otro lado para que no se me enredan. Dice. El if significa sí de condición. ¿Verdad? Eso es lo que él significa. Sí de condición. Pero a la par del if no va a ir el will. Más bien va al otro lado. Es que este libro trae un error aquí. Porque ves, ya en los ejemplos sí está bien. Aquí en los ejemplos está bien, pero en la explicación no. A la par del if, el verbo nos fijamos si lleva S o no lleva S. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del pronombre. Ok, al otro lado, o sea, donde no está el if, es donde ustedes van a escribir el will. Entonces, al otro lado, donde no esté el if, ustedes escriben will y el bit. Véanlo aquí. Ahora sí, le voy a tomar una captura para que ya les quede bien. Ahora sí. Vean, si ustedes ven los ejemplos, a la par del if nunca va a ir el will, va a ir al otro lado. Es que esta oración está mala, la de arriba. Entonces dice, if it rains, ¿ves? A la par del if nos fijamos si lleva o no lleva la S. ¿Cuáles eran los pronombres que ustedes le tenían que poner la S? She, he o it, ¿verdad? Dice, pronombres que si me los dan, yo le pongo S al verbo. She, he y it, ¿verdad? Esos son los pronombres que si viene she, he o it, ustedes le van a poner una S al verbo. Voy a enviarlo con esa notita. Ok, entonces, por ejemplo, ves que viene it, entonces ahí sí le escribimos una S al verbo. Pero viene el número 2, viene I. Con I no le escribimos una S al verbo. Entonces el verbo se queda en su forma original. Entonces veamos, siempre lo más seguro les va a venir un complete como estos, chiquillos. Entonces usted va y marca todos los if primero, como les estaba diciendo antes, porque así es más fácil. Entonces usted ve, con you le ponemos o no le ponemos la S. No le ponemos la S, porque la S solo es para she, he o it. Entonces ponemos you y el verbo lo dejamos igual. If you sent. Y después con she, al otro lado, le vamos a poner will y aunque venga she, ya el verbo, si ustedes escriben el will, ya no tienen que ponerle la S. Will receive. Es solo si no ponen el will, ahí sí tienen que fijarse si lleva o no lleva la S. La número 2 dice if I. Ok, if I. Entonces con I el verbo no le pasaba nada. Y al otro lado dice I, entonces will y el verbo que me dieron. Improve. ¿Verdad? Nada más lo volvemos a acomodar ahí. Ok, entonces, ¿qué se tienen que recordar de aquí? Que dónde está el verbo. ¿Verdad? Si a la par del if, nada más nos fijamos si el verbo lleva o no lleva la S. Por ejemplo, como en esta, en la 4. If he, ¿ves? Aquí sería gets
La número 4 sería así. Al primer lado sería will, bueno, Simon will go. Y al otro lado que viene el if sería if he y viene el verbo. Entonces aquí sí tenemos que poner una S porque dice gets. Y perdón, porque dice he. Y con he el verbo lleva una S. em, porque, ¿verdad? Por el sujeto que no dieron. Ok. ¿Me entendieron esa parte, chiquillos? Sí, profe. Sí. Ok. Y eso sería el último tema del examen. ¿Ves? De aquí para abajo lo que sigue son como vocabulario, de las cosas como que uno hace, ¿ves? Surfing, actividades que uno hace de vacaciones, que es como con los atractivos naturales y todo lo que a nosotros nos está saliendo este examen. Más vocabulario y listo. ¿Ves? Vocabulario acerca de las cosas que nosotros llevamos cuando vamos de paseo. Y listo, aquí para allá lo que le entran son los verbos. Pero ya ustedes los verbos, eso sí no, esos son como prácticas. Y ya aquí para allá los verbos es el final del libro. Ya terminamos con el libro de octavo. Entonces, chiquillos, esta semana que viene yo sí necesito que ustedes practiquen todo lo que puedan practicar o estudien para que me traigan dudas para la siguiente clase. La siguiente clase, el otro sábado, lo que vamos a hacer es un repaso de la unidad 5 y 6, ¿verdad? De los temitas que yo vea que son más difíciles, que son como la gramática, ¿verdad? Y si ustedes estudian, entonces que ustedes digan, profe, vea, este tema me cuesta más, entonces yo me centro más en ese tema o explico más a fondo ese tema, ¿verdad? Entonces, como para que los practiquen todo lo que puedan y los vayan viendo ahí. Y chiquillos, recuerden que esta semana ustedes tienen una tarea disponible, ¿verdad? La cual se vence mañana. ¿Ya la hicieron o no? Yo todavía no, profe. Ujú. Ok, recuerden que tienen tiempo hasta mañana de hacer la tarea. Entonces, para que la hagan, es un video donde ustedes me cuenten de algún evento importante, ¿verdad? Que tuvieron en sus vidas. Y es un video. Tienen que salir ustedes. Traten de no leer todo, porque si leen todo tengo que bajarles puntos. Y lo adjuntan ahí. Entonces, para que más o menos, pues ya tengo 4 personas que me lo subieron. Vamos a ver. Dice que ya tengo este el video. Vamos a ver cuáles videos ya tengo. Ya tengo el de María Sebastián. Tengo el de Joshua. Ahí ya tengo el video. Él me lo subió en 2 partes. Ustedes también pueden, si les cuesta mucho subirlos, los pueden hacer en 2 partes. Vamos a ver cuál otro me llegó. De los que están acá, por aquello que alguien necesite saber. Ya tengo el de Erika y el de Laura, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía me faltan varios para que los hagan, porque esta es la última tarea y vale 10%. Entonces, los que van tal vez un poquillo bajos, ya pueden recuperar un poco de puntos con esta otra tarea. Chiquillos, y ahí estaríamos. No sé si alguien tiene una duda o consulta. De mi parte no, profe, muchísimas gracias, más bien. Bueno, perfecto, con mucho gusto. Entonces, si no tienen dudas, chiquillos, ya se pueden desconectar y muchas gracias por conectarse.